Dios les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Agradecemos a Dios su bendición y por permitirnos, hermanos, poder compartir la palabra y ser edificados a través de ella. Y esperamos que este mensaje, este corto mensaje, esta pequeña cápsula pueda servir de inspiración y también pueda servir para restaurar y recordar a todos los que escuchan que tenemos un Dios grande y maravilloso cerca de nosotros. Bueno, vamos a compartir en esta hora este precioso tema, la humillación de Cristo. Vamos a hablar acerca de la humillación de Cristo y voy a permitirme leer en Filipenses capítulo número 2, el verso 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Bueno, si el hombre reconociera lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho a través de Cristo para acercarse a Él, no menospreciaría el llamado de Dios para su vida, para su alma. Sabe que el Señor, dueño de todo, el Dios creador del universo, ha querido estar cerca del ser humano todo el tiempo y se ha humillado a tal punto de dejar su trono de gloria, despojarse de todo lo que Él es y poder acercarse al hombre. Yo quiero mostrarte en esta hora, a través de la palabra de Dios, cómo Cristo, cómo Dios en Cristo se ha despojado de todo para acercarse a ti y para acercarse a mí. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo número 66. Isaías 66, el verso número 1. Me encanta este texto porque dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Cuál era su espacio? ¿Cuál era su habitación? ¿Dónde estaba Él? Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Imagínese usted la grandeza del universo, lo infinito que el hombre no ha logrado, no ha podido conocerlo todo. Pero dice la Biblia que era el trono, ¿verdad? Esa era su habitación. Él estaba expandido en el universo. Imagínense, digamos así, esa casa gigante, ¿verdad? Ese lugar espacioso estaba en el universo mostrando su gloria, su grandeza y su señorío. Pero Dios, en su magnificencia y en su misericordia, quiso llegar a la tierra, porque ahí había un ser especial para Él, ¿verdad? El ser humano. Y dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo número 1, el verso número 2. De la grandeza del universo comenzó Dios a humillarse en Cristo y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora estaba en el universo, pero estaba en la tierra, ordenando, acomodando. Cómo había, ¿verdad?, humillado el Señor, su señorío, su grandeza, por llegar hasta la tierra y comenzar a organizarla. ¿Para qué? Para colocar al ser humano, porque Él siempre ha querido darle beneficio al hombre, siempre ha querido consentirlo, siempre ha querido cuidarlo, siempre ha querido guardarlo. El hombre es el que no se ha dejado bendecir y cuidar por Dios. Estaba cerca el Señor ahora estaba aquí en las aguas
dice la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos en la historia del pueblo de Israel, cuando fueron esclavos ahí en Egipto, que alguien clamó, los mismos israelitas clamaron para ser liberados. Y entonces ya Dios no estaba, cierto, en las aguas, ahora comenzaba a oír el pueblo su clamor. Y dice la palabra de Dios que se acercó más al hombre que ya había caído. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová aquí en Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Más cerca Dios del hombre, su grandeza, mostrándosela al ser humano, su cuidado. Yo cuando miro esto, yo siento a Dios, ¿sabe? Saber que Él tenía el cielo, era el trono, la tierra, el estrado de sus pies, pero se humilló a ver la raza humana, se humilló a ver el hombre, se acercó a la tierra y no solamente a la tierra, se acercó al pueblo de Israel y dice que habló con Moisés desde una zarza, estaba más cerca todavía, más cerca del ser humano, bendito su nombre. Pero cuando él fue a sacar o sacó al pueblo de Israel de Egipto, los israelitas estaban acostumbrados a ver a su Dios, porque allá en Egipto había muchos dioses visibles y el de ellos era un Dios invisible. No le veían, no le conocían, solamente estaban obedeciendo lo que decía Moisés. Entonces Dios habló, Moisés habló con Dios y le dijo, necesitamos verte, que el pueblo te vea. Y entonces Dios mandó a hacer un tabernáculo y en ese tabernáculo bajaba la gloria de Dios, aleluya. Y entonces estaba todavía más cerca, ¿verdad? Más cerca de su pueblo. En Éxodo capítulo número 40, el verso 34, Éxodo 40, 34, hay un texto maravilloso y dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Mire cómo Dios estaba todavía más cerca, o sea, se oía la voz, se acercaba para llamar al hombre, para bendecirlo, para cuidarlo, para libertarlo, porque el Señor siempre ha querido lo bueno para el ser humano. Y el pueblo de Israel veía la gloria de Dios a través de la nube en el tabernáculo, más cerca. Ellos sabían que Él estaba ahí, que cuando la nube subía y les orientaba dónde iban a llegar, ahí, el Señor lo estamos viendo a través de la nube y a través de la columna de fuego, bendito el nombre del Señor. Pero Él quiso estar más cerca, ¿sabe? Él quiso estar más cerca del hombre y no precisamente en una nube, no precisamente en una columna, sino que Él dice la palabra de Dios que se hizo hombre y nació a través de María. Y en Mateo capítulo número 2, el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, cuando Jesús nació, ya estaba más cerca del hombre, quería estar, su relación quería estrecharla, quería hablarle, Dios quería tocar al hombre, pero como Dios no podía, entonces hizo, ¿verdad?, un vaso, nació a través de María, nació como Jesucristo y entonces se acercó más al ser humano. Y dice la palabra de Dios que comenzó a caminar por las calles de Jerusalén, comenzó a sanar, comenzó a perdonar pecado. El Dios de toda la gloria, como dice Filipenses, se humilló a sí mismo, comenzó a descender para acercarse al ser humano. Hermana, para acercarse a nosotros. Él se ha acercado a nosotros, aleluya. Quiere estar cerca del ser humano. Pero dice la palabra de Dios que mientras estuvo aquí en la tierra, sanando, perdonando pecados, haciendo bueno, la gente esperaba un reino de sangre, esperaban un reino de guerra, porque ellos pensaban
que el Dios que ellos habían conocido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era un Dios de guerra, de batallas, de luchas para darles una tierra. No era el mismo Jesucristo porque Él venía en paz. Decían, este no es el Dios que conocemos, porque el Señor venía a traer el reino de los cielos a su corazón. Venía cambiando la ley, venía cambiando muchas cosas. Y entonces lo mataron. Mataron al que se había acercado, el que se había humillado. Y dice la palabra de Dios que se humilló hasta la muerte. Él propició todo para que pasara eso. Él se entregó, dice la palabra de Dios, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Y dice la palabra de Dios que fue levantado, ¿verdad? Parecía que Dios sí se hizo carne, pero vino y se fue. Y ya no está con nosotros. Pareciera que fuera un fracaso, una pérdida, sí, se acercó, se acercó, se acercó, pero ahora murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, pero ahora se fue y ahora qué más. Bendito el nombre del Señor, pero es que Él quería estar aún más cerca del hombre, aún más cerca del hombre, y estando así como Jesucristo no podía estar muy cerca del hombre. Y entonces dice el capítulo número 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, ¿verdad? Del mismo cielo, rompiendo todas las esferas, bendito su nombre, todas las esferas que había, dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice entonces el milagro más extraordinario que ha pasado a través de todos los tiempos. Dios dentro del hombre, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios ya no estaba, ¿verdad?, en las aguas como al principio. Tampoco estaba ahí en el monte Sinaí. Tampoco estaba quizás allá en las calles de Jerusalén, allá en el lago de Genesaret. No, ahora estaba en cada uno de los hombres que estaban aquí reunidos ahí el día de Pentecostés, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Él se ha humillado hasta lo sumo. Bendito el nombre del Señor. Ha querido entrar en nosotros. Aleluya. Ahora nosotros hacemos parte de Él. Ahora nosotros somos de Él. Bendito su nombre. Qué hermoso este Dios tan grande, este Dios tan maravilloso, aleluya, tan poderoso, tan glorioso. Es una cosa increíble, hermana, que el Dios de toda gloria, el creador del universo, ahora esté conmigo y esté dentro de mí, aleluya. Que no solamente fue el día de Pentecostés, sino que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 2, el verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa, para los que estaban ahí recibiendo, dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, yo estaba lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aleluya. Así que yo quiero invitarte a creer que este Dios se humilló, siendo el Dios del universo, para acercarse a ti y a mí. ¿Piensas tú, mi querida hermana, que te va a abandonar en este momento, que te va a soltar, que no te va a ayudar, que no te va a entender, que no te va a comprender, que no te va a proveer, que no te va a suplir? Yo pensaría que cuando uno llega a creer eso, está siendo más bien incrédulo al poder, a la grandeza y a la misericordia de Dios. Así que yo quiero invitarte a creerle a Dios, que Él es grande y maravilloso, todopoderoso, glorioso, y que Él está buscando, hermana, el beneficio, el bienestar, la paz y la tranquilidad nuestra. Vamos a confiar en Él, vamos a esperar en Él, aleluya, porque Él ha sido bueno con cada una de nosotras. Él ha sido maravilloso
y no está tan cerca de ti. Recuerda, está dentro de ti para escucharte, para entenderte, para atenderte y para actuar en tu vida. Así que aprovechemos la presencia de Dios dentro de nosotras. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.